docente encargada del taller de trabajo final. Bien. Marcela Virginia Piatti, tenés el audio abierto, el micrófono abierto, te agradecemos si lo podés silenciar un ratito, así no se sienten ruidos, interferencias mientras conversamos. En primer lugar, y antes que todo, darles la bienvenida, tanto a este taller de trabajo final como a la licenciatura. Es una alegría poder encontrarnos, poder encontrarnos cara a cara, poder acompañarlas en este primer proceso, en esta primera materia con la que están iniciando la licenciatura, después de toda esta trayectoria que ustedes han atravesado en el marco de la formación del ISEP. Así que, en primer lugar y antes que nada, es una alegría recibirlas y darles la bienvenida en este espacio. Me acompañan como equipo docente Silvia Bustos, Laura Valleto y Carolina Jerisic como tutoras. Ellas van a estar acompañándolas en las comisiones, en el trabajo de comisiones, y como coordinadora de carrera, que siempre la vamos a tener a mano y siempre vamos a tener en comunicación, Silvia Pica. En el encuentro de hoy, ¿se ve bien? Sí, sí. Recuerden que yo ahora por un ratito no las voy a estar viendo mientras hago la presentación. Cualquier cosa, por eso habiliten el micrófono y me avisan. En la organización, en el encuentro de hoy, hemos pensado trabajar sobre dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, por ser el primer día, el primer encuentro, hacer algunas consideraciones sobre la organización en términos generales del taller, para que ustedes puedan, por un lado, conocer en mayor profundidad cuáles son las características de la propuesta, y en segundo lugar, vamos a detenernos justamente ya en lo que se prevé para la clase de hoy, para el encuentro sincrónico de hoy, tanto para la clase como para el encuentro sincrónico de hoy. Entonces, esos son los dos aspectos en los que nos vamos a detener en el encuentro del día de hoy. Entonces, nos detenemos primero en cuestiones generales de la organización general del taller de TFL. En todo caso, ahí cuando vayamos avanzando, si van generándose dudas, ustedes me van deteniendo y van preguntando las cuestiones que no quedan claras, que necesitan precisar o consultar. La primera cuestión tiene que ver con el objetivo del taller. El taller tiene como función fundamental recuperar y aplicar las metodologías específicas del diseño, para el diseño y la implementación de un trabajo de investigación que responda a los requerimientos del TFL de esta propuesta formativa. Me van a disculpar, pero tengo que dar ingreso. Estoy sintiendo que hay personas que quieren ingresar. Allí estoy. Entonces, nosotros vamos a hacer un TFL, un trabajo final de licenciatura, atendiendo a las consideraciones que tiene la licenciatura en gestión educativa específicamente. En el marco de esa licenciatura, el TFL es un trabajo de investigación específicamente. Está establecido como un trabajo de investigación. En ese sentido, se diferencia, por ejemplo, de un ensayo o de una recopilación bibliográfica sobre una temática, que también podrían ser trabajos razonables para una licenciatura, pero en este caso la licenciatura define una investigación empírica. Ustedes ya vienen trabajando sobre este formato en la diplomatura, pero básicamente eso nos va a implicar atender a tres grandes momentos de un proceso de investigación empírica. En un primer momento, la formulación del proyecto, que es fundamentalmente a lo que nos vamos a abocar en este primer taller. En segundo lugar, el desarrollo del trabajo de campo, el análisis, la interpretación, la construcción de datos. Ahí ustedes van a ingresar a desarrollar estrategias metodológicas que le permitan construir información. Y finalmente, la elaboración del escrito final. Nosotros este cuatrimestre, en el taller de TFL, vamos a focalizar fundamentalmente en los dos primeros puntos. Por una parte, en este taller, en el taller de TFL, se produce la presentación formal del proyecto de investigación, que, como hemos comentado en los foros de las comisiones, puede recuperar o no el trabajo de la diplomatura.
Por supuesto, nosotros sugerimos, y solo sugerimos, dar continuidad al proyecto que iniciaron en la diplomatura, solo para recuperar el proceso que han desarrollado, recuperar los insumos, las reflexiones, las lecturas que hicieron en la diplomatura. Pero es solo una sugerencia. Ustedes pueden redefinir esa decisión y organizar un nuevo proyecto para la licenciatura. Por otra parte, vamos a ensayar una aproximación al trabajo de campo. En el propio desarrollo del taller de TFL está previsto que ustedes hagan alguna incursión específica en el campo, sea haciendo entrevistas, observaciones, análisis documental, un primer momento, un primer desarrollo que nos permita que ustedes avancen en el trabajo de campo, pero que también tengamos este espacio para conversar sobre lo que pasa en el trabajo de campo, que lo podamos abordar específicamente en estos espacios de interacción y de relación tutorial con las compañeras. Finalmente, vamos a también hacer algunos ensayos sobre la escritura analítica, es decir, algunos ensayos como cómo se escribe los datos, el análisis de los datos que van emergiendo del trabajo de campo. Esa es una escritura que tiene ciertas particularidades que puede ser que ustedes tengan mayor o menor experiencia o ninguna experiencia. Entonces también le damos un espacio específico para conversar, para ensayar, para intentar ver de qué manera es adecuado escribir el producto, si se quiere, del análisis de los datos que vamos construyendo a partir del trabajo de campo. Les pido disculpas nuevamente, me están solicitando ingreso y necesito salir. Bien. Hasta ahí lo que entendemos como el objetivo general, el sentido que nos orienta en la producción de este taller. Es importante que ustedes tengan presente que el sentido que tiene este taller en el marco de la propuesta formativa es acompañar efectivamente la realización del TFL. En ese sentido es realmente un taller. Ustedes van a ir notando que no hay una gran cantidad de material teórico en las clases específicas, sino que siempre estamos recuperando los contenidos que ustedes ya trabajaron en la diplomatura o los contenidos que van a trabajar más adelante, después les explico, en metodología de la investigación 2. Salvo en los últimos encuentros en donde ya hay ciertas temáticas específicas que no han abordado antes, ahí sí va a haber algún material teórico, pero hasta ese momento, fundamentalmente lo que nosotros estamos proponiéndoles es producir avances que les permitan construir algunos hitos fundamentales para avanzar en la producción del TFL. Siempre vamos a estar abocados a sus propios procesos para poder justamente avanzar en esa producción. Las clases, ustedes esto lo pueden ver y lo pueden consultar en el aula virtual, lo retomo brevemente, son 8 clases en donde nosotros vamos focalizando en aspectos específicos del proceso de investigación. Como ustedes saben, en esta primera clase, por ejemplo, nosotras estamos abocadas al contexto conceptual de la construcción del problema. Vamos a conversar, vamos a discutir cuál es el lugar de la teoría en la construcción de un problema de investigación. Cada una de las clases subsiguientes tiene una temática específica. Es importante que ustedes tengan presente sobre la lógica en la que están armadas estas clases. Nosotros en cada una de esas clases armamos, iniciamos o recuperamos una determinada actividad. Como decía, en este caso, por ejemplo, el lugar de la teoría. De ahí en adelante, presuponemos que ustedes continúan realizando esa actividad de manera autónoma. Por ejemplo, la temática que abordamos en la primera clase, que tiene que ver con la búsqueda y selección del contexto conceptual, se tiene que continuar durante todo el proceso. Nosotros le damos inicio en esta clase, nos detenemos en esto para que ustedes continúen desarrollando esta actividad durante todo el proceso, durante toda la duración del taller, independientemente de la temática que abordemos en cada una de las clases. Obviamente no podemos considerar que la lectura de bibliografía se termina en la clase 1.
Es una actividad transversal a todo el desarrollo del proceso que ustedes tienen que desarrollar de manera permanente y autónoma, aunque no lo estemos planteando nosotras en las actividades. Acá, destacado en celestito, mostramos cuáles son las actividades de acreditación, ¿no? Hay 3 actividades de acreditación que están situadas en la clase 3, en la clase 7 y en la clase 8. La primera actividad de evaluación que vamos a considerar es el problema de investigación, no el proyecto, sino el problema. Nos interesa que nos podamos detener con paciencia y concienzudamente a pensar cómo estamos imaginando ese problema. Es decir, nos vamos a detener muy específicamente hasta la clase 3 en lo que tiene que ver con el uso de la teoría y con la definición de los objetivos. Vamos a estar discutiendo en profundidad esas cuestiones porque consideramos que poder pensar detalladamente y con las colegas en los encuentros sincrónicos en torno al problema nos va a permitir anticipar un conjunto de dificultades que si no terminamos teniendo que sostener durante el proceso de investigación, que en general estamos más solas y nos dificulta más la resolución. Bien, ahí se sumó Sonia y vuelvo a la presentación. Cualquier duda, cualquier cosa, ustedes me van frenando para que podamos ir salvando las dudas. Tengan presente además, en esta organización general del taller, que ustedes a partir de la clase 3 van a estar cursando en simultáneo metodología de la investigación. Si a partir de la clase 3, 4, 5 y 6 cursan simultáneamente el taller y metodología. Por lo tanto, ustedes van a tener, además de los trabajos prácticos que están aquí resaltados en celeste, otras 2 evaluaciones que corresponden a metodología y que van a coincidir con la clase 4 y con la clase 6 del taller. Entonces, a partir de la clase 3, prácticamente todas las quincenas tienen un trabajo evaluativo que presentar. Esto se los anticipamos porque nos parece importante que ustedes puedan pensar, puedan prever la forma de organización que requiere el cursado de esta carrera. ¿Cómo está organizada? Acá volvemos al taller. ¿Cómo está organizado el taller específicamente? Ustedes han visto que son 8 clases que contienen actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. ¿Sí? Todas las clases tienen la misma lógica. La clase es aquel dispositivo didáctico que tiene una duración de 15 días y el encuentro sincrónico es ese encuentro que hacemos cada 15 días para reunirnos y para poder conversar en torno a nuestros procesos. Las actividades asincrónicas, nos vamos a detener primero, consisten básicamente en la elaboración de las actividades anticipatorias, en la elaboración de los 3 trabajos prácticos y en esta producción de actividades procesuales que les mencionaba antes, que tienen que ver con la escritura, con el trabajo de campo, con las lecturas, que ustedes tienen que ir realizando independientemente de lo que indique la clase. Cada grupo va a definir qué necesidades va teniendo en relación con su propio proceso de investigación. Algunos necesitarán profundizar en lecturas, otros necesitarán revisar los objetivos, otros necesitarán más adelante discutir cuestiones de diseño, el trabajo de campo, etc. Esas actividades se tienen que ir sosteniendo de manera más autónoma por parte de cada uno de los grupos. Por su parte, las actividades sincrónicas son fundamentalmente estos encuentros de los días sábados, tienen una estructura siempre similar. Iniciamos con una exposición dialogada que asumo yo, que va a ser siempre, insistimos, una exposición acotada que nos permita situarnos en lo que estamos discutiendo, recuperar algunas cuestiones centrales, pero que no es el foco central del encuentro, que está siempre en el trabajo en comisiones. El trabajo en comisiones va a desarrollarse en dinámicas de taller o tutorial según la clase, según los objetivos que nos propongamos, pero lo que es importante es que siempre ese trabajo en comisiones se produce a partir de la actividad anticipatoria. En este taller, la actividad anticipatoria que ustedes encuentran en todas las clases resulta clave. En algunos casos,
tiene una centralidad absoluta y en otros casos menor. Quiero decir, en algunos casos directamente no tiene sentido, digamos, pierde sentido el encuentro sincrónico si ustedes no han desarrollado la actividad anticipatoria, y en otros casos, bueno, puede llegar a tener su valor, pero siempre está pensado para que cada grupo pueda poner en común actividades a partir de esta actividad. Vamos a insistir en esto justamente pensando que el objetivo y el sentido de estos encuentros es fortalecer el desarrollo del TFL. De alguna manera, queremos que los grupos y las personas no se queden solas en el desarrollo del TFL. Por eso insistimos, no es un desarrollo teórico, sino que cada uno de estos encuentros pretende que sea un avance real en el desarrollo de su trabajo final de licenciatura. Pensé que alguien se quería sumar, pero no. Bien, vamos a pasar al último aspecto vinculado con las cuestiones formales del cursado del taller de TFL, que son las condiciones estudiantiles. El taller solo puede cursarse bajo dos condiciones. Vuelvo atrás. Existen tres condiciones, que son las condiciones de promoción, regular y libre. El taller solo puede cursarse bajo dos de esas condiciones, la promoción y la regularidad. La condición se define por dos aspectos: las calificaciones de los trabajos prácticos, de los tres trabajos prácticos, y la asistencia a los encuentros sincrónicos. Vamos a ver en cada caso. ¿Qué implica la promoción directa? La promoción directa implica que ustedes acreditan el taller al finalizar el cursado del taller. O sea, habiendo asistido al 75% de los encuentros sincrónicos y habiendo obtenido una nota mayor a 7 en los tres trabajos prácticos, terminan el cursado cuando termina el taller, ¿no? Acreditan el taller cuando termina el cursado. Y pueden realizar un recuperatorio y no perder la promoción. Pueden finalizar siempre y cuando ese recuperatorio tenga una nota mínima de 7 o más. En el caso de la condición regular, ¿qué implica? Se acredita el taller, se aprueba el taller luego de aprobar un examen final. Esa es la única diferencia que existe entre la promoción y la regularidad. En general, eso puede siempre variar, pero en general el examen final ha consistido en la elaboración de un escrito de manera individual. ¿Cómo se obtiene la condición regular? Por un lado, requiere la asistencia al 65% de las clases y requiere una aprobación con una nota mínima de 4 o más en los tres trabajos prácticos. En este caso pueden realizarse dos recuperatorios. ¿Qué es importante tener en cuenta? Como en el taller no existe la condición libre, si ustedes no regularizan, deberían volver a cursar el taller. Si se quedan libres, sea por la asistencia o sea por las calificaciones en los trabajos prácticos, tendrían que recursar el taller, no lo pueden rendir en condición de estudiante libre. Bueno, hasta aquí las cuestiones de encuadre general. Voy a minimizar la presentación para habilitar si tienen alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda al respecto, si necesitan conocer alguna cuestión en particular de esto. ¿Alguna pregunta en general sobre que haya quedado alguna duda, alguna pregunta, alguna incerteza? Lo que consideren necesario, las animamos a abrir el micrófono y preguntar. Sí, Nilda. Buenos días, profe. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ah, bien. Sí, sí, se escucha. No, mi pregunta era sobre el tema de los trabajos prácticos que son los tres trabajos prácticos. El recuperatorio es
uno por cada trabajo que se puede recuperar, como estábamos acostumbrados en la diplomatura con la corrección de los tutores, o es uno de los tres que se puede recuperar? Uno de los tres. Bien, esa era mi duda. Uno de los tres. Sí, no hay un seguimiento, pensemos esto, las actividades anticipatorias son actividades que hacemos cada 15 días y esas actividades son actividades que no se acreditan, no se evalúan. Obviamente hay una valoración por parte de las tutoras que las van a orientar en esas producciones parciales, pero no hay una evaluación en el sentido de acreditación. Las actividades de acreditación son 3 y el recuperatorio es solo para promocionar, es solo uno de ellos, solo se puede recuperar uno de ellos, y en el caso de las instancias regulares, 2 de ellos. No hay 3 recuperatorios, no se pueden recuperar los 3 trabajos. Si necesitaran 3 recuperatorios, quedan en condición de estudiantes libres. Tienen que recursar el taller. Perfecto. Bien. Por supuesto que va a estar habilitado que ustedes puedan consultar a las tutoras, y eso la dinámica lo propicia, antes de hacer las presentaciones, ¿no? Son siempre actividades evaluativas, las de acreditación, sobre lo que venimos trabajando previamente, ¿no? No hay nada novedoso, no hay nada nuevo en esas evaluaciones. Entonces, todas las dudas las pueden ir trabajando con las tutoras durante el proceso. No sé si respondí a lo que me preguntabas. Sí, perfecto, gracias. Noelia. Hola, buen día para todos. Quería consultar con respecto a la asistencia a los sincrónicos. ¿Tienen recuperatorio o directamente se computa las veces que venís para llegar al 65 o al 75? No hay recuperatorio de la asistencia, se computa la asistencia en los encuentros y se computa, eso lo hace automáticamente en la sala, se computa la asistencia a este momento y al segundo momento en los enlaces que les han enviado las tutoras. Para tener la asistencia del encuentro sincrónico tienen que estar presentes en los 2 momentos de los encuentros de los sábados. Bien, mi consulta era porque estaba haciendo otra capacitación de ISEP y hoy, por ejemplo, se superponían, y como en la otra sí sé que tenía un recuperatorio y acá no estaba segura, por eso decidí, así, además me interesaba más estar. Está perfecto consultarlo porque eso tiene que ver con las reglamentaciones de la universidad. Ustedes siempre piensen que acá estamos jugando con el reglamento de la universidad, que tiene diferencias con la lógica del ISEP. Entonces es importante que salven todas esas dudas para evitar malos entendidos posteriores. Acá la asistencia es la asistencia acá y la asistencia no se recupera. Perfecto, muchas gracias. De nada. Carmen. Sí, buenos días. ¿Se envían las actividades anticipatorias? ¿Y a través de qué medio? ¿A las tutoras? Sí. No. La actividad anticipatoria ustedes la elaboran y se presentan en el encuentro sincrónico. Es un elemento de trabajo en los encuentros sincrónicos. Puede ser que en alguna actividad particular les pidamos una presentación previa por algún motivo que necesitemos verlas antes del encuentro, consultarlas antes del encuentro, pero en principio, en general, si eso sucediera les vamos a avisar, pero en general la actividad anticipatoria se presenta el día del encuentro sincrónico para trabajar con esas producciones. Ustedes habrán visto que hay un portafolio en donde ustedes van subiendo las producciones, así además nos facilita poder hacer un seguimiento tanto por parte de las tutoras como por parte mía y de Silvina Pica, que por cierto me confundí, hubo un error cuando cargué el dato, es Silvina Pica, como ustedes ya sabrán, yo he escrito Silvia Pica por error. Silvina Pica siempre nos está acompañando. María Alicia. Tenés el micrófono cerrado. Ahora sí. Buenos días a todos. Le cuento, a mí no me llegaron los mails de ISEP para poder asistir a lo sincrónico. Obviamente no tengo las clases anticipatorias ni nada de eso. A mí me lo pasó una de mis compañeras para poder entrar hoy el link este.
Yo escribí mails a la Secretaría de UPC y me dicen que sí, que estoy habilitada y estoy de alta en ISEP, pero no sabía cómo comunicar eso a ISEP para que me pudieran enviar todos los correos. Entonces, mi duda es cuál sería mi situación, si voy a poder hacer esto o quedo ya fuera. Le vamos a pedir a Silvina Pica, que seguramente está escuchando, que tome nota de tu nombre y cuando pasemos al trabajo en comisiones abordamos tu situación en particular para ver qué ha pasado con tu inscripción. Bueno, muchísimas gracias, profesora. ¿No? Acá en el chat, Mónica Beatriz Pecorari pregunta si quedan grabados los 2 momentos del encuentro. No, nosotros definimos que lo que queda grabado es esta primera parte, que siempre va a tener, bueno, una parte expositiva. Hoy, por supuesto, estamos deteniéndonos en cuestiones más formales por ser el primer encuentro, pero en general van a ser más acotadas. Esa parte que es más expositiva y que recupera algunas cuestiones teóricas sí queda grabada. La parte de los talleres no queda grabada, justamente para propiciar que ustedes se sientan más cómodas en los espacios de taller. Esos espacios no se graban y ustedes conversan con sus tutoras y con sus compañeras y compañeros sin que nada quede registrado de lo que se conversa en esas instancias. Entonces, esta primera parte sí queda grabada, la segunda parte no queda grabada. Ximena. Hola a todos, ¿cómo les va? Una pregunta. Yo quisiera hacer el trabajo final con una compañera con quien cursé la diplomatura, pero no estamos en la misma como aula. No sé cómo es ese paso, digamos. Hemos tomado notas de la situación de ustedes y de las de otras compañeras también. Lo que les pedimos es un poquito de paciencia porque eso nos implica ver cómo vamos a solucionarlo, pero queríamos esperar al día de hoy para que en los encuentros, en los momentos de las comisiones, en el trabajo en comisión, se puedan plantear todas las situaciones, las tutoras lo puedan registrar, insisto, el de ustedes ya lo tenemos registrado, y pensar cuál va a ser las posibilidades que tenemos para revisar la conformación de las comisiones. Pero la semana que viene les estaríamos comunicando cómo resolvemos esa dificultad. Les pedimos un poquito de paciencia. Sí, Teresa. Tenés cerrado el micrófono. Seguís con el micrófono cerrado, Teresa. ¿No podés? Intentalo si querés. Le damos la palabra a Rodolfo y si querés intentar enseguida, o si querés escribir en el chat, si podés preguntarlo por allí. Sí, Rodolfo. Hola, buen día, ¿qué tal? Una consultita en relación al portafolio. ¿Seguimos usando la misma unidad que usábamos para la diplomatura o generamos otra carpeta, otro portafolio? Para evitar confusiones, nosotros preferimos que creen un nuevo portafolio, porque vamos pidiéndoles algunas actividades acotadas que quizás si ustedes tienen muchas cosas ya en la diplomatura, nos generen confusión sobre cuáles son las producciones actuales, las producciones anteriores, las producciones que están presentando como versión final. ¿Sí? Entonces, en la medida de lo posible, les pedimos que creen un nuevo portafolio específicamente para esto, en el que ustedes pueden cargar, en todo caso, una subcarpeta que diga portafolio de la diplomatura y tener ahí guardadas las cosas todas juntas, pero para evitar confusiones les agradecemos que creen un portafolio nuevo. Ok, gracias. ¿Alguna otra? María Lorena Galeano pregunta dónde podemos ver en qué comisión estamos. Ustedes están en la comisión en función ustedes ya están en una comisión y solo tienen acceso en el aula virtual a su comisión. O sea, es esa la comisión en la que están. Esa es la comisión en la que están y ustedes saben en qué comisión están en función de quién es su tutora, quién figura como tutora de ustedes en el aula virtual.
Acá hay otras consultas que tienen que ver nuevamente con una situación similar a la de Ximena. Reitero, eso lo vamos a resolver durante esta semana y les vamos a avisar cuál es la resolución que les damos, nos vamos a comunicar nosotros con ustedes. Y acá hay otro problema con Gladys, que plantea una cuestión de documentación. En todo caso, le pedimos a Silvina que tome nota del caso de Gladys y le consultamos después. No sé si preferís, Silvina, responderlo ahora o preferís que hagamos así. ¿Se me escucha? Hola, Sí. buen día. La documentación, digamos, ustedes van a tener pendiente hasta que completen toda la documentación. Como había dicho Vero, en el cursillo de ingreso, digamos, no se completa la, perdón que estoy, no se completa toda la, no se completa, digamos, no están oficialmente inscriptos como estudiantes hasta que no presenten toda la documentación. Entonces, es importante que lo hagan lo antes posible, mientras tanto cursan como estudiantes condicionales. ¿Se entiende? Y buenos días, perdón, que arranqué contestando y no saludé. Y María Alicia, ahí conversamos después. Te quedas un ratito cuando pasan a las aulas. Noelia quería hacer alguna pregunta. Sí, justamente con respecto a este tema. Yo mandé toda la información por correo y no me contestaron si estaba bien o no para saber si la presentaba, digamos, en soporte papel de manera presencial en la UPC. Eso la verdad que no sabría, pero como hay que presentarlo de las dos formas, en todo caso repreguntá si está todo bien para enviarla. Ok. ¿Cuándo la enviaste? Y no recuerdo, pero supongo que 10 días mínimo. Sí, entonces vuelve a preguntar. Ok, gracias. Pregunta si ya podés enviarlo de papel. ¿Soledad? Hola, buen día. Yo llevé toda la documentación al Atelier 12 el martes 13 y bueno, no me dieron ningún recibido, pero no puedo hacer el proceso de autogestión de matriculación. Me figura como que no estoy, un documento que no existe. Mandé un mail y tampoco me dijeron que no había llevado toda la documentación y sí le llevé toda la documentación. Pues esos son trámites que tienen su complejidad administrativa, seguramente en UPC están demorados, eso les pedimos también un poquito de paciencia, porque es engorroso el trámite también para UPC para hacerlo en términos de gestión, entonces démosle un tiempito y en todo caso lo vamos a ir resolviendo, lo va a ir resolviendo UPC seguramente caso por caso. Sí, eso, y digo, y todo lo administrativo, nosotros le podemos decir como lo que es común a todos y a todas, pero las situaciones particulares las van a tener que ir consultando porque, bueno, porque se maneja desde UPC directamente. Silvana. Hola, buen día. Mira, a mí el caso es similar al de Soledad. La preocupación que tenía, tampoco puedo entrar, ya mandé documentación. A mí sí me mandaron un mail diciendo documentación recibida, pero cuando quiero entrar a autogestión me dice que el documento es inválido. La preocupación era porque por ahí había escuchado o leído que para otras materias hay que inscribirse y bueno, era por lo único, ¿no? Ya sé, a lo mejor esperaremos un poco más adelante. Y mandé varios mails a la parte de gestión de estudiantes y me vuelven a mandar el link que vuelve a intentarlo, pero la verdad que intenté un montón de veces y ya me da vergüenza, no les mando más mail. No, sí, por las dudas, porque también están con un sistema nuevo. Ajá. Y a lo mejor, digamos, puede haber algún inconveniente desde ahí, pero sí, como dice Guada, tengan un poquito de paciencia y sí antes del 11 de septiembre insistan porque hay que matricularse para metodología. Claro. Sí, bueno. En línea con las que dices, todas las cuestiones que tengan que ver con el trámite administrativo ante UPC, nosotras no podemos resolver nada.
en esas cuestiones sigan comunicándose con UPC, vuelvan a escribir, insistan en todo caso. Nosotros, por supuesto, les vamos a Claro, eso comunicar, les vamos a avisar lo que ustedes nos cuentan y que está habiendo dificultades con la inscripción, pero no podemos resolverlo caso por caso porque no tenemos acceso ni siquiera al sistema. Entonces, Claro. eso es algo que tiene que resolver UPC. Nosotros les vamos a comunicar los casos que nos están diciendo que han tenido dificultades y en general que están habiendo dificultades en términos más amplios, así ellos harán las tramitaciones que consideren necesarias. Dorita. Hola, buen día. Era para comentarle a los compañeros que, bueno, a mí me pasó lo mismo con respecto a los mails y después me mandaron un mail con un archivo donde dice que para poder entrar a autogestión tenemos que enviar la recuperación de contraseña. Entonces, una vez que te mandan el mail que recuperaste la contraseña, ahí sí te permite entrar a autogestión. Ah, bien. Bien, le doy la palabra a Teresa, a ver si ahora puede hablar nuevamente, y pasamos al desarrollo más conceptual de la clase 1, y en todo caso después, por supuesto, está habilitado el mail y las formas de comunicación para que sigamos conversando sobre estas otras cuestiones. Y hay una consulta de Liliana en el ¿De Liliana? chat. No la vi. Que si querés la respondo ya. Dale, sí, sí. Que Liliana pregunta si simultáneo al inicio del taller se está cursando otros módulos. Y no, digamos, como decía Guada antes, ahora está el taller y en septiembre va a comenzar metodología y ahí van a tener 2 módulos en simultáneo. Sí les han enviado para los seminarios institucionales optativos, que eso los pueden cursar en cualquier momento, como explicamos en el cursillo de ingreso, en cualquier momento del cursado, pueden hacer el seminario electivo institucional. Así que, pero en este momento solo vamos a cursar el taller, por lo menos hasta septiembre. ¿Teresa? ¿No podés? Bueno, si querés escribir la consulta, no hay problema. ¿Belén? Sí. Hola, buenos días. No, una consulta. No he podido acceder en la clase a los enlaces al material que proponen. ¿Te dan error los enlaces? Sí, como que la cuenta del mail no es aceptada, mi cuenta. No puedo acceder, por ejemplo, al modelo del proyecto, no pude acceder. Bueno, en todo caso ahí, acuérdense siempre, no sé si es tu caso, pero recuerden que siempre tienen que ingresar con la cuenta de ISEP. Si no encuentran, les va a dar error. Bien, Sí, porque entramos a la plataforma del ISEP, al aula, al campo. Sí, pero a veces... Laura. No, te decía que algunos cursantes han escrito y tenían problemas para ingresar, aún desde la cuenta ISEP, que escribieron a mi aula, yo se los fui mandando para que lo tengan. Bien. Digo, pero debe haber pasado algo con eso, porque algunas podían, otras no. Bien, en todo caso entonces, cuando hagamos el trabajo de comisión, como dice Laura, recordale a tu tutora que estás teniendo dificultades para eso, para que te lo mande por mensajería o por correo electrónico. Bien, y otra consulta, el tema de la opción por los seminarios, ¿a dónde está eso colgado? ¿A dónde debo dirigirme? Porque no lo encontré. No, eso es en autogestión y si no han podido entrar. Perfecto. Viene a colación. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a pasar algunas, recuerden, acá Teresa también, ya escribió la consulta, no podría recuperar la contraseña, seguí todos los pasos. Esas cuestiones, Teresa, vas a necesitar comunicarte e insistir con UPC. Nosotros, como decíamos, no tenemos acceso para resolver esos problemas. No sé si te referías a esa pregunta. En todo caso, lo seguimos conversando en las comisiones, ¿no? Seguimos, en todo caso, habilitando un espacio después del trabajo en comisión para resolver estas cuestiones más operativas, más prácticas del cursado. La clase 1. Vamos a volver al Power. Ahí se está viendo. Bien. Entonces, ¿qué pensábamos trabajar en la clase 1? ¿Qué estaba previsto? La clase 1 tiene que ver con la construcción del problema, es decir, el paso que se produce entre la elección de un tema
y la construcción de un problema y el lugar que tiene el contexto conceptual en ese proceso de elaboración. En la clase 1, es decir, en los 15 días, teníamos algunos propósitos en particular, algunos objetivos en particular. Nosotros en el encuentro de hoy solo nos vamos a abocar en algunos. Si ustedes leyeron la clase, habrán visto que en esa primera clase rememoramos las instancias implicadas en un proceso de investigación, los 3 grandes momentos que configuran una investigación. Les propusimos una actividad que se vincula con organizar los grupos de trabajo y definir las temáticas de investigación. Y además, en la actividad propiamente, les pedimos que indagaran y seleccionaran ciertos referentes conceptuales y antecedentes del proyecto, pensando en que esto nos permite identificar en el sincrónico algunos elementos que orientan el uso de la teoría en la construcción del problema. Para el encuentro de hoy, específicamente, tenemos 2 objetivos. Por un lado, la definición de grupos de trabajo de TFL, es decir, que esta pregunta con la que iniciamos el foro, preguntándoles con quiénes estaban trabajando, si querían trabajar solos, si querían conformar grupos, sería importante que la terminemos de definir a partir de del trabajo en comisión del día de hoy. ¿Por qué? Justamente porque, como insistimos, la idea es que avancemos en el desarrollo del TFL y cuanto más demoremos esa conformación, más les va, menos potente les va a resultar los encuentros. Entonces, si podemos resolver, bueno, el encuentro de hoy sería lo ideal. El segundo objetivo que tenemos para este encuentro sincrónico es socializar y discutir los avances que cada grupo hizo en la elaboración de la pregunta-problema, focalizando en un aspecto particular que tiene que ver con el contexto conceptual que están seleccionando. Entonces vamos a conversar un poquito, brevemente, recuperando fundamentalmente algunas de las discusiones que ustedes estuvieron trabajando en la diplomatura, en el seminario de trabajo final, en el aula de trabajo final, respecto a cuál es el lugar de la bibliografía, de la teoría, de las investigaciones previas en la elaboración de una investigación propia y en particular en la elaboración del proyecto de investigación. En términos muy generales, la bibliografía es uno de los elementos que nos permite justamente transitar de un tema general, amplio, a una pregunta, problema específica, precisa, que nos permite orientar una investigación. Sabemos que muchas veces el tema emerge como una preocupación vinculada con la práctica cotidiana que desarrollamos en las escuelas y de nuestra preocupación por transformar una situación que identificamos como problemática en nuestra vida cotidiana escolar. Pero una pregunta que nos ayude a orientarnos en una investigación tiene que precisar con mucha claridad qué es lo que queremos conocer. En ese marco es importante diferenciar analíticamente qué queremos conocer, de por qué y para qué queremos conocer, que muchas veces cuando estamos pensando el tema se muestran de manera indiferenciada. ¿Por qué queremos conocer algo? Remite a la fundamentación de un problema, remite a la relevancia, por qué es importante desarrollar una determinada investigación, por qué es importante investigar sobre procesos de inclusión, por qué es importante investigar la evaluación formativa, por qué es importante estudiar y conocer qué pasa con los procesos sociotécnicos en una escuela determinada, ¿no? El por qué es relevante esa temática. El para qué se refiere a los posibles usos del conocimiento, ¿sí? ¿Qué problemática nos permitiría abordar el desarrollo de un determinado conocimiento? Entonces, en ese sentido, uno puede pensar que si desarrollamos cierto conocimiento sobre la evaluación, eso nos va a permitir posteriormente hacer una capacitación, trabajar con nuestras docentes, revisar las formas de evaluación que estábamos desarrollando, que una escuela determinada estaba desarrollando. Eso tiene que ver con el para qué nos interesa la producción de conocimiento sobre una temática específica. Pero en la pregunta problema, en la desconstrucción del problema, nosotros necesitamos precisar qué queremos conocer,
¿Cuál es el conocimiento específicamente que quiero producir? Preciso, acotado y focalizado, porque una investigación empírica requiere un recorte que acote, que achique, que nos permita profundizar sobre un aspecto en particular y no en hacer afirmaciones más generales. Es como la característica de una investigación empírica. Esa búsqueda del contexto conceptual, de los antecedentes y los referentes conceptuales, en primer lugar, nos permite precisar esa pregunta. Además, nos permite ubicar, situar nuestra investigación en un campo específico de conversación, de conocimiento. Nos permite dialogar, saber con quién estamos hablando sobre esa temática, con quiénes vamos a conversar sobre un tema, con qué personas vamos a establecer un vínculo, que ya vienen pensando sobre la temática que nos interesa. Entonces, nos permite ubicarnos en un campo de conocimiento en el que ya se viene produciendo conocimiento al respecto. Podemos pensar que los textos, la bibliografía, son personas que vienen pensando sobre una temática y es con las personas con las que queremos conversar sobre un determinado tema. Por otra parte, y particularmente relevante en el caso de las investigaciones que inician ustedes, en tanto personas que están involucradas en la gestión, las lecturas de antecedentes y referentes conceptuales nos permiten distanciarnos del objeto, problematizar el fenómeno o el proceso en el que seguramente estamos muy involucrados y por lo tanto siempre es más complejo poner distancia, intentar mirarlo con una cierta, como si fuera una cosa. Por otro lado, esta búsqueda de antecedentes y referentes conceptuales nos permite inscribirnos en un sistema conceptual específico, en el que, en ese sistema conceptual, en esa tradición, nosotros compartimos ciertos supuestos sobre la sociedad, sobre las personas, sobre la escuela, sobre el aprendizaje, ¿no? Nos permite insertarnos en una línea de investigación, en una tradición de investigación. Eso implica que, en este momento, lo que uno debería hacer, lo que deberían hacer, es hacer una lectura profusa, amplia, leer mucho, leer diverso, para seleccionar. Vamos a trabajar en el próximo encuentro la manera en que el marco conceptual, el contexto conceptual en un proyecto no incluye todo lo que leímos, sino solo algunas de las cuestiones que consideramos más potentes para nuestra investigación. Pero para seleccionar determinadas cuestiones relevantes y potentes necesitamos tener una lectura un poco más amplia para justamente poder conocer cuáles son las distintas perspectivas, los distintos abordajes, las distintas miradas que se construyen sobre un problema y poder elegir dentro de esa variedad en cuál de esas tradiciones nos posicionamos. Vale recordar siempre, volver a pensar cómo ningún texto, ningún autor representa la realidad de manera directa, explica la realidad, sino que siempre una interpretación que alguien hace sobre un problema. Entonces nosotros discutimos o acordamos con esas interpretaciones, lo que requiere una toma de posición sobre el problema en el que vamos a construir, ¿no? Es necesario elegir entre esas distintas perspectivas o tradiciones o desde qué conceptos vamos a pensar un problema. Entonces, siempre la intención de esta lectura amplia de la bibliografía es hacer una lectura crítica, ¿no? Buscando ubicar cuáles son los supuestos, las perspectivas que subyacen en un texto. Esto como principio general, ¿no? Tener una actitud y una atención crítica respecto a los textos que estamos consultando, aunque siempre intentando que eso no nos paralice, que tampoco el pánico de no poder entender desde dónde está posicionado un autor nos impida leerlo, usarlo, conversar, recuperarlo. Pero siempre en la medida de lo posible poder situar las producciones que leemos en un contexto de disciplinas, dentro de ciertas perspectivas, e identificando cuáles son los presupuestos que esos autores tienen en sus textos. Estas cuestiones ustedes recordarán que las estuvieron trabajando en el seminario de TFL, en la clase 2 en particular, está incluida, por eso está incluida como bibliografía en esta primera clase del taller.
También en metodología, también lo incluimos el enlace a la clase en la que trabajan las tradiciones, en donde ustedes ya conversaron, ya discutieron sobre la manera en que los textos presuponen perspectivas y tradiciones en su elaboración, ¿no? Aquí, como verán, diferenciamos antecedentes de referentes conceptuales y nos parece que es importante porque sus usos son diferentes. Un mismo texto puede ser un antecedente y un referente conceptual, pero en el marco de un proyecto los usos de los antecedentes y los usos de los referentes conceptuales son distintos. Yo un mismo texto lo puedo usar como un antecedente o lo puedo usar como referente conceptual y el uso difiere. El uso de ese texto difiere. También lo han trabajado recuperando a Chile en metodología. Les recuerdo brevemente, los antecedentes lo que nos permiten es, básicamente, los antecedentes son las investigaciones empíricas previas que se han realizado sobre la temática que nos interesa y lo que nos permite situar el proyecto en lo que ya se conoce, ¿no? Nos permite saber qué se sabe y qué no se sabe sobre una temática específica, todo lo que ya se ha producido respecto a la temática que nos interesa, y nosotros eso lo podemos recuperar, sea para corroborarlo, o para profundizarlo, o para discutirlo, pero nos permite saber qué se sabe y qué no se sabe, qué se produjo y qué no se produjo en el marco de una temática en particular. Los referentes conceptuales, en cambio, se refieren a las conceptualizaciones desde donde pensamos el problema. ¿Con qué lentes nosotras vamos a mirar, vamos a construir un problema? ¿Desde qué disciplinas, desde qué perspectivas, desde qué paradigmas, qué conceptos vamos a poner en juego? Ese referente conceptual es el lente desde donde construimos el problema que nos interesa. Por ejemplo, si uno quisiera construir un problema sobre el aprendizaje, no lo va a hacer de la misma manera si recupera perspectivas psicoanalíticas, si recupera perspectivas del constructivismo piagetiano o si recupera la perspectiva de las neurociencias. El problema mismo va a ser distinto en función de los conceptos, de los marcos conceptuales en donde uno se sitúa. Cada marco conceptual nos permite mirar ciertas cosas y otras no, usa determinadas perspectivas, presupone ciertas ideas y nos permite construir un problema diferente. Entonces, este trabajo es central porque justamente nos permite dar cuenta de que el problema de nuestra investigación es una elaboración que supone decisiones conscientes por parte de quienes asumen esa investigación y que da cuenta de una cierta posibilidad de posicionarse dentro del campo de conocimiento de ese tema que les interesa. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las principales dificultades que aparecen en la formulación de las preguntas-problemas? Esto también lo han trabajado, insisto, son todas cuestiones que estamos recuperando de la diplomatura y aquí las tomamos para situarnos, ¿no? Para reactivarlas y situarnos en la actividad que sigue a continuación en las comisiones. Por un lado, las preguntas de investigación, lo que nos suele pasar con mayor frecuencia es que están apelando a juicios de valoración, que lo que está en realidad subyaciendo en la pregunta es más una valoración que una pregunta. La carga que tienen de presupuestos que tiene esas preguntas es muy alta. Por otro lado, hay preguntas que son falsas preguntas, en donde en realidad no nos estamos preguntando nada, estamos encubriendo una afirmación en una pregunta. Otra posibilidad fuerte, sobre todo por el posicionamiento que ustedes tienen en la gestión, es que es una pregunta ligada con la intervención más que con la investigación. En realidad no estamos preguntándonos qué queremos conocer, no hay un objeto de conocimiento, sino una preocupación por solucionar un problema de la práctica. Eso, que si bien es absolutamente válido como práctica de la gestión o del trabajo docente, en el campo de investigación nos obtura, nos dificulta preguntarnos específicamente qué conocimiento queremos producir, queremos elaborar, a qué estado de conocimiento queremos llegar.
siento es una cuestión importante, es siempre prevenirnos de no estar formulando una pregunta que en realidad es más pedagógica y más ligada a la gestión que una pregunta de conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que los niños y las niñas transiten de mejor manera el paso de un nivel a otro? Esa es una pregunta de intervención. Es una pregunta que tiene que ver con una preocupación práctica, no es una pregunta de conocimiento. Esa misma temática uno podría formularla en términos de preguntas de conocimiento y preguntarse, por ejemplo, cuáles son las representaciones que los niños tienen sobre el paso de un nivel a otro. ¿Qué siente, qué piensa un niño cuando ve que va a tener que pasar del nivel inicial al nivel primario? Ahí ya sí hay, formulada de una manera muy precaria, por supuesto, una pregunta que es de conocimiento. Es algo que no conozco y me estoy preguntando. También hay que evitar las preguntas que son preguntas éticas, políticas, filosóficas, que implican un posicionamiento que no se pueden resolver de manera empírica, que no tienen que ver con una discusión empírica, sino con una discusión proveniente o de la filosofía o con una preocupación proveniente del campo de la política, ¿no? Esas son las tensiones que en general en el campo de la educación obturan la formulación de preguntas de conocimiento específicamente vinculadas con un proceso investigativo. Esto ustedes lo trabajaron y pueden volver, si les viene bien, en el aula de trabajo final. Las otras consideraciones que allí trabajaron tenían que ver con poder clarificar ante ustedes mismos, acá ya no hay errores, sino decisiones que tienen que ver con el tipo de pregunta de investigación que estamos formulando. Y ahí, en ese material, ustedes veían que habían distintos tipos de preguntas que nos podíamos hacer, que tienen que ver con los objetivos que nos vamos a estar proponiendo, ¿no? Entonces tenemos que poder identificar qué tipo de preguntas nos estamos formulando. ¿Estamos intentando cuantificar un fenómeno? ¿Lo estamos intentando describir? ¿Queremos comparar? ¿Queremos establecer una relación entre distintos aspectos de la realidad? ¿Queremos hacer una investigación explicativa? ¿Queremos hacer una investigación que implique la interpretación de una práctica? ¿Queremos hacer una investigación que implique la comprensión que tienen los actores de un fenómeno determinado? Las opciones son todas válidas, lo que ahí uno tiene que decidir es qué tipo de investigación quiere hacer y tener en cuenta que, por ejemplo, es difícil hacer una investigación explicativa si yo no tengo previamente descrito el fenómeno, ¿no? Entonces, para hacer una investigación explicativa, uno debería poder asentarse en investigaciones previas que describan el fenómeno. Pero fundamentalmente en este momento y en este encuentro es poder pensar, bueno, ¿qué de estos tipos de preguntas de investigación están subyaciendo a la manera en que estamos pensando el problema de investigación y si resulta factible formular ese tipo de pregunta para el problema que estamos formulando en nuestro caso? Bien. Ahora vamos a seguir el trabajo en las comisiones, pero no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear ahora antes de pasar a las comisiones. Bien. Perfecto, entonces ahora tienen que trasladarse a los enlaces que les compartieron sus tutoras para trabajar a partir de la actividad anticipatoria en la que habíamos compartido a través del aula virtual. Ahí Laura compartió el enlace para que pasen directamente. Las demás compañeras pueden sumarse a los enlaces que les enviaron sus tutoras por mensajería, o por el foro, perdón. María Alicia, perdón, ahí nos quedamos y... Ahí, ya después te sumas a un aula. A las -4 iniciamos el trabajo en las comisiones. Les recomendamos que se vayan sumando, así a las -4 podemos efectivamente iniciar. Puede iniciar cada una de las comisiones.
Esperamos que sea muy fructífero el encuentro. Tenemos toda la plena confianza de que va a ser así, de que va a ser un buen inicio este encuentro como los sucesivos encuentros que tengamos. Gracias. Bien, nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Que sea fructífero para todas y todos. Gracias, profe. Muchas gracias. María o Alicia, no sé cómo te dicen. Alicia. Alicia, bueno. Bien. Sí, efectivamente tendrías que estar en un aula y no estás por error, digamos, cuando pasamos, porque pasan la matrícula de UPC y cuando pasamos ahí por un error. ¿Vos estás trabajando con alguien en particular? Sí, con Soledad. Soledad Dago. Sí. Soledad Dago. Bueno, ahí me fijo en qué aula estás para que ya vayas a esa aula y ya después te hago el lunes que te den de alta en el aula, no hay problema. Bueno, A ver, Soledad Dago. Me parece que está... Dame un minutito. En el aula 3 está Soledad Dago. Yo tengo... Sí. A ver. Sí, Soledad Dago. Qué raro. Bueno. Con Carolina. Entonces ingresa al aula 3 con Carolina, después te damos de alta el lunes, ahí ya lo pedimos para darte de alta. Bueno, profe. Disculpa el error. No, estoy bien. Disculpa el error. Bueno. ¿Tenés el enlace o...? Sí, me lo pasó Soledad los enlaces para poder haber participado hoy. Bien, bien, bien. Yo ya le aviso a Caro. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, yo aprovecho también. Silvina, te consulto. Yo entro al segundo enlace que tenemos en el mail y no me aceptan en la llamada. No sé si estoy bien o no. No te tendrían que aceptar si entras con el correo ISEP. Tenés que entrar directamente. Bueno, me queda, pruebo otra vez, a ver si puedo entrar. Si no, ahí le avisamos a Silvia, Bueno, pero... Tengo que cortar acá, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahí va. Bueno, yo también aprovecho de consultar. No recibí el mail, pero bueno, sí pude ingresar a la página del ISEB y entré por la clase. Entonces, ahora busco donde digamos... porque vos te inscribiste más tarde. Sí. Y cuando dimos de alta, creo que ya habían enviado el correo. Bien, sí. Ahora busco el foro por la página del ISEB, digamos, y debo estar en alguna parte. Estás ahí, sí, vos bien. Estás en el aula. Bueno, bien. Gracias. Dale. Hasta luego. Chao, Buen día, Silvina. Sí. Mi nombre es Sonia Luna. Sí. Buen día, profe. Mire, no recibí el link para entrar a la comisión. ¿Por dónde hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Sabes de qué aula sos? A ver si no, ya me fijo. Pero en el correo, en el aula está. ¿Vos estás en el aula? Hay un apartado que es encuentro. Sí. Y ahí tendrías que estar. No me figuraba.
al costado, a la derecha, te tiene que figurar. Luna Sonia. Para que me estoy fijando en qué Bien. comisión estás. Bueno. ¿Te acordás quién es tu tutora? Carolina Ah, Jensen. Carolina, en el aula 3. Bien. Bueno, ahí te lo busco y te lo paso por acá. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Sonia. Ese es el aula 3. Muchas gracias. De nada.